¿Qué onda mis hermanos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Donayi Economy. Pues bueno hermanos, hace ratillo que ya no subía videos, pero era porque estaba precisamente trabajando en todo este rollo. Pero bueno, continuando con esto, pues este video va a consistir en continuar con mi serie de la creación de mi modelo de mercado. En este video habíamos hablado sobre las bases marxistas para la creación del modelo de mercado. Ahora lo único que, ya teniendo esas basecillas de ahí, o sea, es como más teórico lo que di, pues me voy a ir a la parte práctica de los medios. ¿Por qué es importante? Bueno, hay diversos capitales, de hecho son 5 tipos de capitales, pero yo me voy a enfocar en estos dos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ustedes, mis hermanos, han visto alguna vez un puesto de tacos, un puesto de hamburguesas, un puesto de hot dogs, un puesto de, no sé, de lo que ustedes quieran, de chácharas, de cualquier cosa. El punto es que este tipo de negocios son basados en los capitales comerciales. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un capital comercial y un capital de los medios de producción es que los medios de producción pues, producen y los capitales mercantiles pues comercian. ¿Qué comercian con esto? Pues la mercancía. Ya para no meternos en tanta teoría económica, pues simplemente te vas a basar en capitales mercantiles para comerciar tu mercancía y capitales de los medios de producción para producir. Ahora, esto es importante porque producir es mejor que la parte mercantil y porque la parte mercantil necesita teoría económica para convertirse en un medio de producción. ¿Por qué es mejor ser un medio de producción que un capital mercantil? Y por supuesto, ¿por qué los medios de producción necesitan a los capitales mercantiles? Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo. Regresemos a la época de Henry Ford. ¿Ok? Henry Ford fue el creador del automóvil y además pues el creador de la Ford Motor Company. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Henry Ford creó un producto innovador que no existía y que cumplía con las necesidades más increíbles de todo el mundo, que pues fue el automóvil. Una vez le preguntaron a Henry Ford, oye Ford, eh, ¿cómo supiste crear el automóvil? O sea, le preguntaste a las personas qué es lo que buscaban, en base a sus necesidades, y él respondió no. Si yo le hubiese preguntado a las personas qué es lo que necesitaban, me hubiesen contestado caballos más veloces. Esa simple anécdota te dice que los estudios de mercado no se basan en lo que la gente te dice, sino en lo que necesita y requiere, conforme a lo que te dicen. Por ejemplo, si la respuesta fuese caballos más veloces, entonces construyes un aparato que vaya más rápido, incluso que un caballo, el automóvil. Y lo mismo sucede con las demás empresas que existen en el mundo. El punto es que lo primero que podemos utilizar en esto para que un medio de producción comience a funcionar y sea redituable, pues es encontrar una necesidad. Lo siguiente de la necesidad, pues es encontrar una mejora, una innovación de esa necesidad. Y por consiguiente, pues la inversión de capitales. Ahora, ¿qué es el capital? Bueno, todo el mundo habla de capital por aquí, capital por allá, pero ¿qué es el capital? O sea, ¿el capital es dinero? La respuesta es no. ¿El capital es qué cosa? Bueno, hay muchísimas definiciones y todo el mundo se pelea, pero para que esto sea algo muy conciso, el capital es cualquier medio que te genere plusvalía. La plusvalía de latín más y de latín valor significa pues efectivamente eso, más valor. O sea, valor agregado. En el momento en que tú tienes cualquier cosa, por ejemplo, esto. Esta es una toallita para limpiar mi celular. Ahora, esta simple toallita es capital. Así como lo ven, esto es el capital. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo aquí un producto que es una toallita para limpiar celulares. Esto es mi capital. Pero ¿qué sería esto en definición económica? Capital mercantil. ¿Por qué? Porque puedes mercantilizar, o sea, puedes comerciar con él. Es así de simple. Y ahora, en el momento en que tú comercializas, ¿qué es lo que ocurre, bro? O sea, hay dos partes. Una, el capital comercial que se basa en los precios de mercado y el capital comercial que se basa en los precios del valor social. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque por ejemplo, para la Ford Motor Company, crear un automóvil X, o sea, un automóvil común de la Ford normalito, puede que le esté costando quizá unos 50,000, unos 50,000, o sea, unos $2,500 crear un automóvil. Y lo vende en $7,000, supongamos. Ahora,
¿Qué pasa? Crear de la Ford Motor Company, crear un Mustang, por ejemplo, le valdría aproximadamente unos $2,800, $3,000, pero lo vendería en $30,000, $40,000. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que sucede con iPhone, con Apple, con cualquier otra empresa que genera la plusvalía de la economía social. Por eso es importante economía social. La diferencia entre capitales es que una se enfoca en, ok, mi producto vale tanto porque genera este valor que cubra tu necesidad. Entonces, si esto cubre mi necesidad, yo voy a pagar para que la cubra. Ahora, que en el momento en que yo creo un producto, veo los costes de producción, los costes de capital humano. Lo que es ver, bueno, mi producto cumple con una necesidad. ¿Cuál es? Un ejemplo, Motorola. Ok, cumple con la necesidad de tener un dispositivo para hacer llamadas, para guardar un buen almacenamiento, o sea, para que guardes tus archivos, etcétera, pero hasta ahí. Y entonces ocupas una plusvalía relativa al cumplimiento de la necesidad. Pero ¿qué es lo que ocurre con Apple? Bueno, mi producto hace exactamente lo mismo, pero hay un valor agregado que además de cumplir con la necesidad, cumple con los patrones sociales estipulados mediante el comercio internacional y la economía de mercado actual. En el caso de Apple, pues es iPhone. Esa es la variable de la economía de mercado actual. Más cool, ser más lindo, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras, da igual. El punto es eso. Entonces, una vez que se define esto para los medios de producción, ¿quién crees que se va a encargar de comercializarlo? ¿Y por qué? Bueno, una empresa nace. Su función es precisamente ser un medio de producción. Produce un activo. ¿Qué es un activo? Pues el producto que te salga. Ahora, una vez que ya produjo determinados capitales en base a los capitales invertidos, ¿qué es lo siguiente? La parte de la comercialización. ¿Por qué la misma empresa que produce no comercializa? ¿Acaso está perdiendo? La respuesta es no. A la empresa que produce le sale más barato tener intermediarios para comercializar que hacerlo ella misma. ¿Por qué? Porque bueno, supongamos que tienes una empresa que vende naranjas y entonces tú produces naranjas, tienes tu granja en el sur del país, pero tu principal consumidor está en el centro del país y a ti te conviene llegar incluso al norte del país porque los precios suben más. Tu plusvalía aumenta, por eso es muy importante la plusvalía. Toda la teoría marxista se basa en la plusvalía. Tres cosas: capital humano, plusvalía y teoría de capitales. O sea, y en cuanto a capital humano, ¿a qué me refiero? A la fuerza de trabajo. O sea, entonces, fuerza de trabajo, capitales y plusvalía. Son las tres cosas que ves en todos los tomos de Marx. Ahora, a lo que voy con esto. Una vez que tú estás en la parte sur produciendo tus naranjas, en tu granjita, dices, bueno, ¿cuánto me costaría a mí enviar esas naranjas al norte o al centro del país? Ahora, en estos costos es costo de envío, tener un local de distribución, un almacén, invertir en pagar a toda la fuerza laboral para que comiencen a movilizar a toda o sea, entrenar a esa fuerza laboral, que conozcan el lugar, que conozcan cómo está el mercado, hacer un estudio de mercado ya, o sea, ya me voy dando a explicar. Si esa empresa de naranjas lo hace, tendrá que invertir lo mismo o incluso más que lo que le costaron sus naranjas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo produzco mis naranjas en el sur y contacto a una empresa que quiera distribuir esas naranjas, que ya conoce el nicho de mercado, que ya conoce a su clientela, que conoce la ciudad, que su trabajo, a lo que esa empresa se dedique, es precisamente a conectar con el cliente directo, precisamente a llegar al cliente final y culminar con el proceso de producción, comercialización y venta. O sea, a la empresa, tanto la comercial como la que produce, no le interesa lo que el cliente haga con el producto. El punto es que llegue al cliente. Y la mejor manera, la manera más redituable, en donde tu producto se puede expandir para llegar a otros clientes en otros estados, ciudades, etcétera,
Solo es una: distribución por medio de intermediarios. Por eso es que las empresas, después de todo este proceso de globalización que estuvimos viviendo en la época post-internet, fue muy importante y fue un golpe, o sea, basal, o sea, fue algo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conectó. Y entonces yo, si produzco determinados productos aquí en México, puedo enviarlos a Europa o a Estados Unidos. Si China produce determinados productos allí en Shanghái, que es la ciudad industrial más importante de China, si no me equivoco, Shanghái y Pekín, o sea, ambas ciudades, lo envía a todo el mundo. Y y que los chinos, ok, lo envían y lo venden, hacen sus canales de distribución y sus centros de almacenaje, etcétera. No, porque esto sería sumamente costoso, no sería redituable. La rentabilidad, no tendría ni siquiera rentabilidad, o sea, esto no sería ni rentable, sería una inversión gigantesca con una tasa de riesgo sumamente alta, lo que significa que incluso podrías perder porque tú no conoces el mercado y tendrías que aparte invertir en una consultora económica para que te haga tus estudios de mercado, tus análisis de presupuesto, tus análisis financieros, etcétera, 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 tu segmentación, todo el rollo, ¿no? Entonces, bro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como empresa nacional, pues simplemente te contactas con alguien de ese país que ya tiene la experiencia, los conocimientos, los contactos y que ya tiene establecimientos fijos en cuanto a qué, en cuanto a latifundio. O sea, latifundio significa simplemente por la parte de tierra. O sea, que tenga un local establecido, vaya. O sea, o un centro de distribución establecida, un centro de almacenaje establecido, un centro, etcétera, ¿no? A lo que voy con esto es que precisamente estos medios de producción perderían dinero en el momento en que ellos se convirtieran, quitaran al intermediario e intentaran llegar al productor, al cliente final. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, por este motivo que acabo de explicar, los medios de producción requieren y necesitan a los capitales mercantiles. Ahora, tú te vas a preguntar, bueno, pero entonces, Don Agis, dime una cosa. Si estos medios de producción requieren a los capitales mercantiles, entonces ellos van a ceder una parte de sus retribuciones de plusvalía mediante sus productos. O sea que, en pocas palabras, ellos van a ceder su ganancia como productores hacia el consumo final. La respuesta es no. Pongamos un ejemplo. En el norte del país hago tenis. Y entonces toda la parte sur quiere tenis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, los tenis me cuestan $2. Y mi precio de venta, acorde a mi ganancia respecto a la plusvalía, o sea, el valor agregado que yo les doy a mi producto, es de $5. Entonces significa que por cada par de tenis que yo venda necesito ganar o tener una retribución de $3, para que en total sean 5. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en que hay un intermediario y fungen los capitales mercantiles, yo le voy a vender al capital mercantil a $5. Y ellos van a agregar la plusvalía, o sea, de transportación, centros de distribución, almacenaje, etcétera. Y esos tenis que costaban $2, que yo vendo ahí en $5 a nivel fábrica, para pasar al centro del país ya cuestan 10. Y para pasar al sur del país ya cuestan 15. Y para que se vendan al precio público general en el sur del país, terminan costando $20. Eso significa que mi producto tuvo un cambio dentro de su valor inicial al valor final, que de hecho es otra fórmula económica, para que de 2 a $20, lo que significa que sería aproximadamente 10 veces más de lo que vale. ¿Por qué? Y esto lo determina precisamente las ganancias de los medios de producción, los costes de producción, los costes de distribución, los costes de la intermediación de cualquier empresa o ente financiero, económico, lo que tú quieras, que se dedique a ello. Y por último, los costes de almacenaje y de venta final. Entonces todo esto es importante porque al final todo esto pues es simple teoría económica, pero ya pues ya explicado de una forma coloquial, de una forma un poquito más sencilla para que no nos metamos tanto en ese rollo porque no es muy necesario. La verdad es que algo de lo que me di cuenta
antes de salir de vacaciones, por cierto, ya estoy de vacaciones de mi carrera, me di cuenta de algo importante, que la teoría económica es palabras repetidas, palabras repetidas. Yo estaba en clase de economía política y lo mismo que nos explican en 10 minutos, nos lo explican en una hora. Y yo me quedo como de, profe, ¿por qué? O sea, ¿por qué no nos puede explicar en 10 minutos eso y pasar al siguiente tema? Bueno, la respuesta es porque precisamente es redundante, se vuelve redundante el asunto. Entonces, para que no sea redundante, pues lo explico así, una forma muy sencilla. Y ahora, bien decía Albert Einstein, aquellos que pueden explicar de lo complejo a lo simple, entonces entendieron todo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tienes tus capitales mercantiles. O sea, yo, por ejemplo, una persona normal como yo, no tengo acceso a los medios de producción. ¿Por qué? Porque los medios de producción precisamente se basan en las personas que tengan los medios para producir. Y para tener los medios para producir no estamos hablando de algo pequeño. Por ejemplo, una planta industrial para basura electrónica, pues te debe costar unos 30 millones de pesos. O o extraer el petróleo para que tú puedas venderlo. Es posible, pero si tan solo una gasolinería vale 12.5 millones, ¿cuánto crees que cuesta una empresa de perforación en Campeche? Estamos hablando de miles de millones. Y solamente para perforar. Tienes, sin considerar, o sea, a lo que voy es que las cifras son monumentales. Es imposible pertenecer a los medios de producción sin antes tener un medio de producción para respaldarlo. Y un banco no te va a prestar miles de millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la economía no funcionaría, tanto a nivel global, si los medios de producción acapararan todo. Tendríamos un imperialismo. Y además de eso, pues sería una cosa tremenda en cuanto a la diferenciación de las clases sociales marxistas. Ni siquiera existirían, vaya. No, las clases sociales de Marx existen precisamente porque existen los capitales mercantiles, porque existe la fuerza laboral y porque existe la especialización dentro de los procesos de cualquier industria conforme a tu trabajador. Esto significa que en el momento en que los trabajadores dejaron de ser obreros y pasaron a especializarse como técnicos superiores o a nivel universitario como yo, un servidor o como cualquiera que esté estudiando, capitales mercantiles. ¿Y qué son los capitales mercantiles? Cualquier persona que mercantilice, que comercie, vaya. Entonces estas dos subclases se quedan en la parte media. Lo que ustedes que me están viendo conocen como la clase media o media alta, media baja dependiendo, es precisamente eso, la parte de relación proletaria mercantil. La clase alta ya sería para la parte de medios de producción. Y por la clase baja, pues ya, toda la pobreza extrema y pobreza. Y a lo que voy con esto y en conclusión es precisamente que, bueno, ¿cómo, Donagi, cómo puedo aplicar teoría económica para pasar de una parte a otra? Porque al final ese es el objetivo, vaya, la creación de un modelo de mercado es precisamente no lograr vender, no lograr mercantilizar. El objetivo de mi serie, creación de modelo de mercado, es tener un modelo que se adapte a las necesidades de cualquier producto para su intermediación. Esto precisa consumir un producto ya con no solo la plusvalía de cubrir una necesidad, sino la plusvalía del consumo de alto valor. ¿Y qué es el alto valor? Pues basado en la economía social, que al final de cuentas no lo tienes que respaldar con un... esto es impresionante porque no lo respaldan con un activo real, sino ficticio. Entonces, con todo esto vas a lograr tener un patrón de consumo que te va a consumir de manera constante, que va a tener la plusvalía, toda la lana que le puedes agregar para que te paguen por un producto que cubre una necesidad y aparte la plusvalía social, que es una lana adicional que te van a pagar. Y si generas el patrón de consumo ya con la plusvalía adicional social, tendrías pues, la variante perfecta de, por lo de cualquier otra empresa
así. O sea, ya tendrías un producto que no solamente que te cubriría los gastos de cubrir la necesidad para los demás y los gastos de la parte social, y entonces tienes un producto costoso en el mercado, pero que para ti es económico. Ese es el objetivo real. Y un ejemplo actual respecto a esta idea no es nueva. Vaya, no crean que yo intento hacer algo muy innovador. Esto ya lo hacen. Actualmente, aquí en México hay un personaje, Luisito Comunica, o cualquier youtuber, o cualquier persona con la suficiente fama como para meter un producto de valor social. Pónganse a pensar, las hamburguesas de Luisito Comunica. Aunque esas hamburguesas probablemente no sepan tan ricas, o sea, no sepan tan deliciosas como para pagar un precio extenuante, son de Luisito Comunica y por eso lo pagan. O las de MrBeast, lo mismo. Ponle que las hamburguesas de MrBeast sepan lo mismo que unas hamburguesas de la esquina. Pero las personas lo pagan. Aunque no tenga un valor adicional. ¿Cuál es el valor adicional? Precisamente esta parte que les comenté. El consumismo es el valor adicional. Y entonces, este tipo de personajes ya la utilizan, ya existe y funciona. Aplican esto mismo, pero pues obviamente con el respaldo de que ellos son famosos. Y pues basados en todo esto, generan un patrón de consumo con un producto que a ellos les va a costar 2 centavos, pero que lo van a vender en miles. Y así tienes una ganancia no solamente, bueno, exorbitante, vaya. Y es a lo que voy. El verdadero objetivo es generar un patrón de consumo, no vender por vender. Generas un patrón de consumo, cubres una necesidad, obtienes plusvalía por esa necesidad, el valor agregado. Vuelves a transformar ese producto en economía, con un aditivo de economía social. Lo transformas, lo metes al mercado ya de una manera distinta. Con lo que tú quieras adicionarle, cambio el color, cambio lo que sea, lo metes al mercado, pero más costoso. Generas todo un esquema publicitario en base a la plusvalía social de tu producto. Vuelves a generar el patrón de consumo, pero ya con el aditivo de la economía social. Y entonces ya tienes un producto que te va a costar lo mismo que el anterior, pero que lo puedes vender 3 o 10 veces más caro que tu anterior modelo establecido. Igual que las hamburguesas de MrBeast, igual que las hamburguesas de Luisito Comunica, igual que un montón de cosas que yo la verdad las veo y digo, ¿por qué Chihuahuas gastaría en eso? Pero que valen mucho y al final su producción es mínima y su costo de producción es mínima. Ese es el punto y esa es la clave de este tipo de modelos de mercado. Pues bueno, mis hermanos de YouTube, pues hemos llegado al final de este videito. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les vaya sirviendo. Y pues los invito a ver, pues obviamente, mi anterior video de teoría marxista para que pues vayan viendo toda la parte teórica. Pues ahorita un poquito de cómo va a ser la parte práctica. Pues ya una vez que lo hable, ya en estos dos, pues vamos a llevarlo a borde, diría yo. Así que mis hermanos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, manita arriba. Y pues si les late mi contenido, suscríbanse por favor. Ya somos 100 suscriptores, que de hecho mis hermanos me acaba de llegar la notificación de congratulations por parte de YouTube, porque alcancé los 100 suscriptores. Bueno, mi primer premio chiquitito, pero pues ahí le vamos dando. Así que nada, pues disfruten su noche, disfruten su día o en la parte en donde estén. Y hasta la próxima. Donde Economy se va.